Bueno, en el siguiente ítem tenemos lo que es una función cuadrática, entonces sea la función g de x igual a menos 3 cuartos x a la 2 menos 3x menos 4. Realice el análisis completo. Entonces, para el caso de la función cuadrática, la calculadora, el modelo FX 570LAX, tiene una innovación con respecto a los modelos anteriores que acá nos va a brindar más información con solo digitar lo que es el criterio de la función. Entonces vamos a trabajar en esto. Bueno, número uno, se nos está pidiendo acá lo que corresponde a la concavidad de la función. Para el análisis de la concavidad, simplemente lo que hacemos es analizar el valor correspondiente al coeficiente a, que es el que acompaña al término x cuadrado. Resulta que en este caso es un menos 3 cuartos, al ser el a negativo, ¿verdad?, menor que 0, quiere decir que la concavidad va a ser entonces cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la parte de la concavidad únicamente lo vamos a sacar por simple observación del valor del coeficiente numérico para el término x2. Para lo que es la intersección con el eje y, igual lo vamos a sacar simplemente por observación. Resulta que para la intersección con el eje y, lo único que necesitamos es observar el valor del término c. En este caso el c es igual a menos 4, de tal forma que la intersección con el eje y tiene la forma de 0,c, por lo tanto es 0, menos 4 nuestra intersección con el eje y. De aquí en adelante, lo que es intersección con el eje x, eje de simetría, vértice, intervalos de monotonía y ámbito o rango, eso lo vamos a determinar con los valores que nos brinde la calculadora. Entonces vamos primero con lo que corresponde a la intersección con el eje x. Para la intersección con el eje x, lo que vamos a hacer es ingresar entonces el criterio de la función. En este caso el criterio vamos a introducirlo en lo que respecta al menú de ecuaciones. Entonces presionamos menú, nos desplazamos con el direccional hasta la parte donde está tabla y luego a mano derecha donde dice ecuación función y presionamos igual. Si no, simplemente presionamos menú y con el acceso directo presionando la tecla alt, o sea que quede la letra A, alfa menos, entramos directo. Entonces presionamos igual. En este caso lo que queremos resolver es una ecuación que es polinómica, entonces corresponde al 2. Entonces seleccionamos opción 2 y ahora se nos pregunta por el grado. Estamos analizando una función cuadrática de tal forma que el grado es grado 2, entonces un 2 y aparece entonces la estructura que corresponde a x2 más bx más c, que es justamente la expresión general para una función cuadrática. Entonces vamos a introducir el valor de a, en este caso el a es menos 3 cuartos, en este caso presionamos menos 3, luego la tecla de fracción y el 4. Recuerden que cuando estamos en el sistema de ecuaciones no podemos presionar directamente la tecla de fracción, sino que tenemos que primero ingresar el numerador, presionar fracción para luego poder digitar lo que corresponde al denominador y presionamos igual y ahí ingresó menos 0,75, que es el valor decimal de menos 3 cuartos. Luego el valor de b, en este caso b es el que acompaña al x, que es menos 3, entonces menos 3. Y por último el valor de c, que ya dijimos que para la intersección del eje y es el valor menos 4. Entonces presionamos el menos 4, igual, igual, y ahora nos va a indicar acá las soluciones que tiene esta ecuación. Resulta que el x1 dice que es menos 6 más 2 raíz de 3 y sobre 3. Cuando una función cuadrática nos arroja ese resultado con una i en la parte final de la cantidad o del número, eso lo que nos indica es que es una solución que no es real. Por lo tanto, la interpretación para efectos de intersecciones con los ejes es que no interseca el eje x en este caso. Entonces para la intersección con x no tiene, simplemente. Para el eje de simetría, entonces presionamos igual, nos va a dar el valor de x2, que de la misma forma aparece con el i, y presionamos igual, y aquí es donde viene la parte que es el extra que tiene esta calculadora con respecto a los modelos anteriores, que ahora, continuando con el análisis del criterio, nos indica que tenemos un máximo. Ahora, ¿por qué razón un máximo? Porque tomemos en cuenta que en un inicio se habló que la concavidad es cóncava hacia abajo y el punto más alto en este caso justamente sería esta sección, de tal forma que tenemos un punto máximo en la función cuadrática.
Ahora nos está dando el valor de x. Recordemos que el valor de x en este caso es justamente nuestro eje de simetría. Entonces tenemos que nuestro eje de simetría es x igual a menos 2. Entonces tenemos que el x es menos 2, el eje de simetría. Automáticamente la calculadora nos da el valor del eje de simetría. Y de una vez, cuando presionamos igual, nos va a dar también el valor y de ese máximo. Ahora, ese y, ¿para qué nos va a servir? Para lo que respecta al vértice de la función cuadrática, porque el vértice de la función cuadrática justamente está dado en un par ordenado que tiene la forma x, y, donde el x corresponde al valor del eje simetría que se obtuvo anteriormente y el y es el que nos está dando la calculadora en este caso. Entonces nuestro vértice va a ser el punto menos 2, menos 1, que es el valor de y que nos proporciona. Con esto nos hemos economizado el trabajo de tener que hacer aquel procedimiento donde el valor de x o el eje de simetría corresponde a la expresión menos b sobre 2a y que el valor de y para el vértice es el menos discriminante sobre 4a. Entonces nos hemos economizado todo ese trabajo. La calculadora nos da el valor directo para el eje de simetría, que es el x del vértice, y el y del vértice. Ahora, para lo que corresponde a intervalos de monotonía, recordemos que acá esto es con respecto a lo que tiene que ver con lo de crece y decrece. Entonces, ¿dónde crece y dónde decrece la función? Ahora, esto es en x, siempre que lo vamos a leer. Entonces se va a leer de izquierda a derecha. Entonces el valor que vamos a utilizar para lo de crece y decrece justamente va a ser nuestro valor de x del vértice. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es de nuevo cómo es la función originalmente, ¿verdad? Es cóncava hacia abajo. Aquí al lado he representado gráficamente cómo es la función. Tenemos acá ubicados la intersección con el eje y, ¿verdad? Que es este eje. Vea que aquí está marcado el C, que corresponde al valor menos 4, que es el que utilizamos originalmente acá para la intersección del eje y. Luego tenemos el valor del vértice en este punto, que ese vértice está dado por un par ordenado, que ya lo tenemos, que es el menos 2 con el menos 1, que es justamente el que obtuvimos en este caso. Ahora, para ver lo de crece y decrece, entonces nos vamos a regir con este menos 2, que es el eje de simetría, que es el que divide a la gráfica justamente aquí a la mitad. Aproximadamente algo así nos va a quedar. Entonces, según la concavidad, al ser cóncava hacia abajo la función cuadrática, podemos observar que el lado izquierdo de la gráfica es la que tiene el segmento que es creciente, mientras que el lado derecho de la función es la que tiene el decreciente. Entonces, a la hora de escribir, vea que siempre va a ser en base al x del vértice. Entonces vamos a comenzar para el intervalo donde crece de menos infinito, porque venimos del lado izquierdo que tenemos flecha, y vamos a terminar justamente en el menos 2, porque eso lo estamos leyendo acá en x, ¿verdad? En esta parte de acá es donde estamos haciendo la lectura para lo de crece y decrece. Por lo tanto, crece entonces en el intervalo que viene de menos infinito al menos 2. Ese lo voy a poner abierto porque recuerde que es un punto que es compartido, que es tanto para el decrece como decrece, entonces lo podemos dejar abierto en ese caso. Si la respuesta únicamente tiene cerrado, y lógicamente sería esa la correcta. Para el caso de decrece, entonces ahora sería el extremo derecho, que empieza de nuevo en ese menos 2, que es justamente el x del vértice. Entonces comienza en el menos 2 y termina en el más infinito, que es nuestro extremo derecho a este lado por la flecha que tenemos acá, y así determinamos entonces los valores de dónde crece y dónde decrece la función. Por último, para lo que es el ámbito o rango, nos vamos a basar justamente con lo que respecta al valor de y del vértice de nuevo. Entonces ese valor del vértice nos va a determinar lo que es el ámbito o rango de la función cuadrática. El ámbito o rango siempre se va a medir en el eje y. Entonces vamos a venir de abajo hacia arriba. De nuevo, lo que necesitamos es tener presente la concavidad de la función desde un inicio. Dice que es cóncava hacia abajo. Entonces tenemos la opción de que viene de menos infinito, y a la hora que vamos subiendo, el máximo valor que va a obtener en y corresponde justamente a este menos 1. Entonces, para el caso del ámbito o rango, ese ámbito entonces para la función g dice que está dado de ¿qué? De menos infinito, porque venimos
de esta parte de acá abajo que están las flechas, vamos hacia arriba, pero vamos a llegar al máximo valor en y, que es el valor -1. Y ese sí va cerrado porque está incluido en el gráfico de la función. Entonces nuestro ámbito de g de menos infinito a -1. Hago una observación con respecto al vértice, porque en las últimas pruebas se ha utilizado que se les brinda únicamente el punto máximo o el punto mínimo. Entonces siempre que se nos hable de máximo o mínimo se están refiriendo al vértice, ¿verdad? Entonces cuando es máximo o mínimo se refieren entonces al vértice. Entonces tomar en cuenta que si analizamos los dos valores, el x siempre nos va a servir para lo que es crece y decrece, tomando en cuenta qué concavidad tiene para ver el comportamiento, y el valor de y justamente para el ámbito. Igual hay que tomar en cuenta entonces la concavidad que tiene la función para ver si viene de menos infinito a -1 o de -1 a más infinito.